Buenas noches. En el día de hoy explicaré sobre el taller final de JavaScript que consta de 6 ejercicios propuestos por el profesor y donde explicaré en la consola, en la terminal, el resultado del ejercicio y la explicación, una parte del código de cómo logramos que eso funcione nuestro programa. Listo, como primer ejercicio, pues dice la pregunta, bueno, plantea el primer ejercicio, elabora un programa que lea un número y lo imprima en forma inversa. Es decir, que yo pongo un número, por ejemplo, pongo el 23, entonces el programa me tiene que leerme al revés de 23, 32. Bueno, para demostrar aquí, coloco node, perdón, ejercicio 01.js, donde como primero me pregunta el programa, señor usuario, digite el número que desee. Te coloco el 45, por ejemplo. Su número al revés es 54. Listo, entonces intentamos con otro ejemplo si no funciona. Por ejemplo, el 12. Su número al revés es el 21. Listo. Aquí en el primero, aquí declaramos nuestras variables. En este caso yo hice el número. Aquí yo imprimo desde la consola con el método console.log, donde coloco una frase, algo relativo, que por ejemplo en mi caso, señor usuario, digite el número que desee. También luego convertimos el string porque no vamos a hacer como una operación, sino que no vamos a hacer ninguna operación ni vamos a sumar nada por el estilo. Iniciamos pues la captura del objeto, pues el objeto lo hice con el process steam. Aquí en la explicación en el ciclo for, como estamos leyendo un número inverso, entonces este for es inverso. ¿Por qué? Porque como siempre en otro iniciamos es i igual a 0 hasta una cierta cantidad que nosotros decíamos, digamos hasta 10, hasta 100 números, o que me imprima hasta cierta cantidad de números, digamos hasta 100 números. Entonces esto ya lo aumentamos aumentamos hasta que coja un final, hasta el final, digamos que sea al revés. Digamos que lo lea de atrás hacia adelante. Listo. Después de esto, pues obviamente y al finalizar lo imprimimos para terminar su proceso para lograr el resultado que nosotros queremos. Listo. Para el ejercicio número 2 dice que elaboró un programa que lee un número y determine la suma de sus dígitos. Listo. Entonces para el siguiente ejercicio colocamos node ejercicio 002. Ahí le cambio el 01 por el 02. Listo. Te me dice, señor usuario, digite un número que deseen. Colocámosle un número 24. La suma de los números es 6. ¿Por qué? Porque 2 más 4 son 6. Obviamente la cantidad de números que pongo ahí, la cantidad que me suma, me hace la sumatoria. Bueno, aquí como siempre, para no ser repetitivos, definimos variable, en este caso número y la suma es igual a 0. Imprimimos de consola porque el for aumenta, digamos, lo vamos a convertir en cada posición donde estaba la iteración 0. En la iteración 0 para así que me vaya dando la sumatoria de los números que yo ingrese, que la cantidad de números que yo ingrese. Y aquí, finalmente, pues aquí lo imprime y lo lee. Como el ejercicio 3, número 3.3, perdón, nos indica que
hay que elaborar un programa que lea un número y determine si es capicua. Pues hay que recordar que pues capicua se refiere a un número que se lee de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por ejemplo, el 161, el 161 o el 1111, el 111. Entonces vamos a nuestro código. Aquí hago el funcionamiento. Cambio número 3, donde me pide el número, que ingrese el número que yo deseo, digamos el 111. Me dice que el número que digité es un número capicua. Entonces intentamos con otro, por ejemplo el 456. Entonces me dice, ese dígito no es capicua. Entonces, ¿por qué? Aquí hacemos lo mismo de siempre. Defino mis variables, imprimo desde consola. Hacemos que se comienza como que comparar cada extremo, es decir, por ejemplo, si yo coloco 1, 1, 1, entonces comparo desde atrás hacia adelante y viceversa de atrás hacia adelante. Y aquí lo hice con el método while, donde tengo el número de inicio, número de final, o donde tengo el número, tengo el if, mitad es igual a inicio, donde si el número del dígito es capicua, o si no, pues si esa mitad es diferente al inicio, entonces desde consola me imprime que el número no es un dígito capicua. Y aquí terminamos el proceso. Como ejercicio 4, elaborar un programa que lea un número y un dígito y determine si el dígito dentro es el número. Digamos que si tengo un conjunto de números, si ese conjunto, digamos el 1, 2, 3, lo tengo ahí, 1, 2, 3, tengo el conjunto de números, por ejemplo, digo el dígito 2, entonces está el dígito 2 está en el grupo, en ese grupo de números que acabo de mencionar. Bueno, aquí les explico. 4, ejercicio 4, comprobamos. Ingreso número, vamos a ver, el 87 y el 6, donde me dice dígito para encontrar es, coloco el 6. El dígito que ingreso sí se encontró. Probamos con otro ejemplo. El 567, por ejemplo, el dígito a encontrar, digamos el 4. El dígito que ingresó no fue encontrado, decir que el 4 no pertenece al grupo o conjunto de números que está establecido ahí, que son 567. Bueno, lo mismo de siempre, declamo variables, que es pregunta, donde la pregunta hago imprimo, donde ingreso el número y digito el número a encontrar. También el número y el resultado. Para en esta explicación aquí utilicé aquí el condicional if y else. Aquí donde explico los números es si mayor es menor a la pregunta que seleccioné, y donde si no, pues que el número busca el índice del carácter si lo encuentra o no. Bueno, para la explicación de pues yo utilicé el incondicional if y el if para buscar la posición, digamos, del número en ese conjunto de números que yo digité ahí. Y aquí hacemos el final del proceso. Listo.
Bueno, para la pregunta quinta es elaborar un programa que lea un número y determine el mayor de los dígitos. Entonces, en funcionamiento, ejercicio 05. Señor usuario, digito número. Entonces yo digito 567. Como por ejemplo, el número que ingresó, el número mayor es el 7. De aquí podemos hacer con otro ejemplo. El 890. El número que ingresó, el número mayor es el 9. Bueno, aquí como explicación breve, definimos, capturamos datos. Aquí for desde cero, desde la longitud, pues hace que la cadena se vaya a operar. Y este método, el length, bueno, perdón, digamos que es un condicional, otro condicional. Pues exactamente digamos que es como un operador que hace como la validación para la asignación de cada uno, es decir, pues de la asignación de cada número para establecer, pues digamos, el mayor, qué número mayor se encuentra en el grupo de números. Y aquí hacemos nuestra impresión por consola. Por ejemplo, digamos que el número mayor es, o el número que ingresó es, y aquí terminamos nuestro funcionamiento. Como ejercicio 6 y último es elaborar un programa que lea un número y determine si es primo. Bueno, como es primero, cambiemos 6. El resultado dice, señor usuario, digite un número. 4. El 4 no es un número primo. Hagamos otro ejemplo. Digamos el 35. El 35 no es un número primo. Si yo llego a poner el número 2, el 2 sí es un número primo. Sí pertenece al conjunto de números primos. Bueno, para no ser tan redundante, pues definimos, imprimimos, capturamos los datos y aquí utilizamos el siglo for con el condicional if y con el if al caso que si yo digamos ese condicionador, si ese es igual a 2, me imprime que sí es un número primo. En el caso que no, me imprime que no es un número primo. Y esta sería toda la explicación de los 6 ejercicios. Espero, profe, que lo haya entendido y tenido mucha paciencia conmigo.